¿Sabías que una de las comedias más queridas de los 2000 fue un fracaso rotundo en cines? Perdió millones, casi arruina una secuela y aún así terminó convirtiéndose en un clásico de culto que hoy es más famoso que cuando se estrenó. Esta es la historia secreta de Euroviaje censurado, una película que se filmó casi completamente en un solo país. Usó CGI para mover monumentos históricos, hizo que un ganador del Oscar aceptara raparse la cabeza y provocó una controversia internacional real. En este video te voy a contar 50 curiosidades brutales, con datos reales, decisiones absurdas de producción, escenas que casi destruyen la película antes de rodarse y secretos que cambiaron su destino para siempre. Pero ojo, porque lo que parecía un desastre terminó convirtiéndose en una leyenda generacional. Si te gustan las historias detrás del cine, los fracasos que se transforman en clásicos y los detalles que nadie te cuenta, quédate hasta el final porque el dato número 50 es simplemente increíble. Y ahora sí, prepárate para viajar a Europa conmigo. Estas son 50 curiosidades sobre Euroviaje censurado. Todo fue filmado en República Checa. A pesar de que la película muestra un viaje épico a través de múltiples países europeos, incluyendo Inglaterra, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y Eslovaquia, prácticamente todas las escenas fueron filmadas en Praga, República Checa. Los cineastas aprovecharon la arquitectura diversa de Praga y sus alrededores para duplicar diferentes ciudades europeas, lo que resultó ser mucho más económico que filmar en locaciones reales de toda Europa. Esta decisión creativa permitió al equipo tener un control mucho mayor sobre la producción y mantener el presupuesto bajo control. Presupuesto. La película contó con un presupuesto de producción de aproximadamente 25 millones de dólares, una cantidad relativamente modesta para una comedia de estudio de esa época. Para poner esto en perspectiva, otras comedias de la época como Old School tuvieron presupuestos similares o mayores. Los productores tuvieron que ser creativos con el dinero, lo que explica por qué optaron en filmar todo en República Checa en lugar de viajar por toda Europa, lo que habría incrementado significativamente los costos de producción y de logística. Fracaso en taquilla. La película fue un fracaso comercial indiscutible en su estreno, recaudando apenas 20.8 millones a nivel mundial, de los cuales 17.7 millones fueron en Estados Unidos y solo 3 millones en mercados internacionales. Esto significó que la película ni siquiera recuperó su presupuesto de producción de 25 millones, sin contar los costos adicionales de marketing y distribución. DreamWorks perdió dinero considerable con este proyecto, lo que inicialmente lo catalogó como uno de los fracasos del estudio en 2004. Éxito posterior como clásico de culto. Aunque la película fracasó en cines, Euroviaje censurado experimentó una resurrección cultural extraordinaria, gracias a su lanzamiento en DVD y posteriormente en servicios de streaming como Netflix. La película encontró su verdadera audiencia entre estudiantes universitarios y millennials que la descubrieron en formato casero, convirtiéndola en un fenómeno de culto. Las ventas del DVD fueron extremadamente sólidas, y la película se convirtió en un título de alquiler constante, generando ganancias significativas que eventualmente compensaron las pérdidas teatrales. Hoy en día, es considerada una de las comedias definitorias de principios de los 2000. Escuela estadounidense en Praga. Las escenas que supuestamente tienen lugar en una escuela secundaria típica de Ohio fueron en realidad filmadas en una escuela de Praga, una escuela privada internacional ubicada en la capital checa. Esta escuela fue elegida porque su arquitectura y diseño interior se parecían más a una escuela secundaria estadounidense que muchas escuelas checas tradicionales. El equipo de producción tuvo que hacer modificaciones mínimas para que luciera auténticamente estadounidense, agregando elementos como casilleros escolares y decoraciones típicas de las escuelas estadounidenses. Estación de tren de París. La icónica escena donde los personajes llegan a la estación de tren de París fue filmada en realidad en Praga, específicamente en la estación principal de tren de Praga. Esta hermosa estación, Art Nouveau, fue construida a principios del siglo XX y tiene una arquitectura lo suficientemente grandiosa y europea como para pasar convincentemente como una estación parisina. El equipo de producción añadió señalizaciones en francés y utilizó ángulos de cámara cuidadosamente seleccionados para evitar mostrar elementos distintivamente checos, creando así la ilusión perfecta de que los protagonistas realmente habían llegado a Francia. Museo Nacional como Vaticano. Las escenas ambientadas en el Vaticano, una de las locaciones más sagradas y reconocibles del mundo, fueron filmadas en el majestuoso Museo Nacional de Praga. Este impresionante edificio neorrenacentista proporcionó los interiores grandiosos y ornamentados necesarios para convencer al público de que estaban viendo el interior del Vaticano. La arquitectura del museo, con sus techos altos, columnas imponentes y decoración elaborada, resultó ser un sustituto perfecto para los salones papales.
CGI extensivo para puntos de referencia. El equipo de efectos visuales tuvo un trabajo considerable agregando digitalmente puntos de referencia europeos icónicos a las tomas filmadas en Praga. Utilizaron tecnología CGI, imágenes generadas por computadora, para insertar la Torre Eiffel en el horizonte de París, el Big Ben en las escenas de Londres y el Coliseo en las tomas de Roma. Esta fue una solución creativa y económica que permitió a los cineastas crear la ilusión de estar en estas ciudades famosas sin tener que transportar a todo el elenco y equipo a múltiples países. Los artistas de efectos visuales trabajaron meticulosamente para asegurar que estos elementos digitales se integraran perfectamente con el metraje real. Bratislava filmada en una base militar abandonada. La memorable y controvertida escena de Bratislava, que presenta una versión exagerada y satírica de la capital eslovaca, fue filmada en Melovice, un pueblo ubicado aproximadamente 40 kilómetros al noreste de Praga. Este lugar fue elegido específicamente porque había sido una guarnición militar soviética abandonada después de la caída del comunismo, y sus edificios deteriorados y de aspecto desolado proporcionaban exactamente la atmósfera que los cineastas buscaban para su representación humorística, aunque ofensiva para muchos eslovacos, de Bratislava como una ciudad atrasada. Los residentes reales de Bratislava no quedaron muy contentos con esta representación. Filmación de verano en 2003. El rodaje principal de Euroviaje censurado tuvo lugar durante los meses de verano en 2003, específicamente desde finales de mayo hasta principios de julio. Esta ventana de tiempo fue estratégicamente elegida para aprovechar el buen clima europeo y las horas de luz diurnas más largas, lo cual le permitió al equipo filmar escenas exteriores extensas sin preocuparse por condiciones climáticas adversas. El verano también coincidió con el periodo de vacaciones escolares, lo que facilitó trabajar con el elenco joven y mantener la autenticidad de una historia sobre graduados de secundaria embarcándose en una aventura de verano. Cameo legendario de Matt Damon. Matt Damon hace una de las apariciones más memorables y sorprendentes del cine en esta película. Interpreta a Donnie, el vocalista descarado e irreverente de la banda Lustra, la cual canta la infame canción Scotty Doesn't Know en la fiesta de graduación. Lo que hace este cameo particularmente impactante es que Damon, quien en ese momento ya era una superestrella de Hollywood, ganador del Oscar, aceptó hacer este papel pequeño y autoparódico. Su aparición ocurre justo al comienzo de la película, estableciendo el tono cómico y la premisa del viaje de Scotty. El hecho de que una estrella de su calibre apareciera en una comedia relativamente de bajo presupuesto fue un golpe publicitario significativo. Conexión universitaria con Damon. Los directores y guionistas de Eurotrip no eran completos desconocidos para Matt Damon. Los tres habían sido compañeros de universidad de Damon en Harvard, donde estudiaron juntos en los años 80. Esta conexión personal de larga data fue crucial para convencer a Damon de participar en el proyecto. El equipo creativo aprovechó esta amistad y nostalgia universitaria para pedirle el favor, sabiendo que su nombre y rostro añadirían un valor de producción inmediato a la película, incluso en un papel tan breve. Timing perfecto en Praga. La participación de Damon en Euroviaje censurado fue facilitada por una coincidencia fortuita de programación. Damon se encontraba en Praga durante el verano del 2003 filmando Los Hermanos Grimm, que también se rodaba en República Checa. Cuando sus antiguos compañeros se enteraron de que estaría en la misma ciudad durante su producción, le propusieron hacer el cameo. La producción geográfica hizo que fuera logísticamente simple para Damon tomarse un día de descanso de Los Hermanos Grimm para filmar sus escenas de Euroviaje censurado, sin la necesidad de viajes costosos o complicaciones de agenda. La cabeza rapada. Para su papel en Los Hermanos Grimm, Matt Damon tenía que usar una peluca elaborada de época, lo que significaba que su cabello real no era visible en esa producción. Aprovechando esta situación, cuando los cineastas de Euroviaje le preguntaron si estaría dispuesto a raparse completamente, Damon aceptó sin dudarlo. El look de la cabeza rapada le dio a su personaje Donnie una apariencia mucho más punk rock y agresiva, haciendo que el cameo fuera aún más memorable e impactante. Esta transformación física temporal fue perfecta, ya que su apariencia en Los Hermanos Grimm estaba de todas formas determinada por el departamento de vestuario. Historia personal detrás de la canción. La canción Scotty Doesn't Know tiene una conexión personal fascinante con Matt Damon, que va más allá de simplemente cantarla en la película. La canción fue escrita por Chris Bird, quien resulta ser el hermano del compañero de cuarto de Damon durante sus años en Harvard. Sí, un quilombo, el tío del primo del marido de Pampita. Además, otro de los compañeros de cuarto de Damon en esa época era músico y formaba parte de la banda que grabó la canción. Estas conexiones personales entretejidas hicieron que la participación de Damon en el proyecto fuera aún más significativa y personal, convirtiendo lo que podría haber sido un simple trabajo de un día en una colaboración entre viejos amigos. El papel más reconocido públicamente.
En múltiples entrevistas a lo largo de los años, Matt Damon ha revelado una anécdota hilarante. A pesar de haber protagonizado franquicias multimillonarias como Jason Bourne, haber ganado un Oscar por el guión de Good Will Hunting y haber trabajado con directores legendarios como Scorsese, Spielberg y Nolan, la referencia que más frecuentemente escucha de extraños en la calle es "Scotty doesn't know". Fans de todas las edades, pero especialmente millennials, le gritan esa frase cuando lo reconocen en público. Damon ha comentado con buen humor que este cameo de 5 minutos en una comedia de bajo presupuesto ha tenido más impacto en la conciencia cultural que muchas de sus películas más serias y aclamadas. Christine Craig como la infiel Fiona. La actriz canadiense Kristen Craig, quien en ese momento estaba en el apogeo de su fama interpretando a Lana Lang en la popular serie de televisión Smallville, interpretó a Fiona, la novia traidora de Scotty, que lo engaña con Donnie. Su participación en la película fue un casting inteligente, ya que traía consigo una base de fans establecida de Smallville. En la película, Fiona es expuesta públicamente durante la fiesta de graduación cuando Donnie canta sobre su aventura, lo cual desencadena todo el viaje de Scotty a Europa. Craig manejó perfectamente el papel de la chica superficial e infiel, proporcionando la motivación inicial para toda la trama. Lucy Lawless trae glamour. Lucy Lawless, la icónica estrella de Gina la princesa guerrera, interpreta a Madame Van der Sex, la intimidante y seductora dueña de un club de fetichismo en Ámsterdam. Este papel permitió a Lawless explorar un lado completamente diferente de su persona actoral, muy alejado de su heroica guerra de la televisión. Vestida con cuero, látigos y un acento exagerado, Lawless se entregó completamente al papel paródico. Su participación en la película fue otro ejemplo de cómo los cineastas consiguieron actores reconocibles dispuestos a divertirse y no tomarse demasiado en serio, añadiendo capas de humor meta cuando el público reconocía a estas estrellas en papeles tan ridículos. Michelle Trachtenberg en Transformación. Michelle, mejor conocida por su papel como Dawn Summers en Buffy la Cazavampiros o Harriet la Espía, interpreta a Jenny, uno de los personajes principales y la hermana gemela de Jamie, Travis Wester. En el inicio de la película, Jenny es presentada como una especie de marimacho, no me funen por usar esa palabra, que es tratada como uno más de los chicos por Scotty y sus amigos. Sin embargo, cuando la encuentran en Europa, ha experimentado una transformación dramática, convirtiéndose en una joven atractiva y sofisticada. Vinnie Jones como hooligan líder. El ex jugador de fútbol profesional devenido en actor Vinnie Jones, conocido por interpretar a duros criminales en todo tipo de películas, interpreta a Matt Maynard, el líder intimidante y violento de un grupo de hooligans del Manchester United. Jones, quien en su carrera futbolística fue conocido por su juego físico y agresivo, era el casting perfecto para este papel. Su participación añadió autenticidad a las escenas de hooliganismo, ya que él mismo había sido testigo de esta cultura durante sus años en el fútbol profesional. Su personaje y su grupo persiguen a los protagonistas a través de Europa en una subtrama cómica de venganza. Fred Armisen en papel pequeño prefama. Años antes de convertirse en una estrella de la comedia, gracias a Saturday Night Live, Fred Armisen hizo una breve pero memorable aparición en Euroviaje censurado como el italiano creepy del tren. En esta escena, su personaje acosa de manera incómoda a los protagonistas con comportamiento inapropiado. Aunque es un papel pequeño de apenas un par de minutos en pantalla, Armisen demostró el talento para la comedia física y caracterización que más tarde lo harían famoso. Mirando hacia atrás, es fascinante ver este trabajo temprano de alguien que se convertiría en una leyenda de la comedia, ¿no? Patrick Malahide como el icónico Arthur Fromer. El actor británico Patrick Malahide interpreta a Arthur Fromer, el legendario escritor de guías de viaje estadounidense, cuya serie de libros Fromers ha sido una institución en la literatura de viajes desde la década de 1950. En la película, Fromer aparece como una especie de narrador omnisciente y mentor espiritual de los viajeros, ofreciendo consejos y sabiduría sobre Europa. El uso de Fromer como personaje fue un toque inteligente, ya que muchos espectadores de Estados Unidos habrían estado familiarizados con sus guías de viaje, añadiendo una capa de realismo y credibilidad a esta comedia absurda sobre viajes europeos. Jeffrey Tambor sin créditos. El veterano actor de carácter Jeffrey Tambor aparece en Euroviaje censurado, interpretando al padre de Scotty en las escenas de Ohio. Sorprendentemente, Tambor no recibió crédito oficial en los títulos de la película, a pesar de tener varias escenas. No está claro si fue una decisión creativa, un descuido o si Tambor específicamente pidió no ser acreditado. Escrita específicamente por Lustra. Scotty Doesn't Know fue escrita y grabada expresamente para la película por la banda de rock alternativo Lustra, para componer una canción que fuera pegajosa, irreverente y perfectamente adecuada para las escenas de apertura. La letra descaradamente cruda sobre infidelidad, narrada desde la perspectiva del amante que está engañando a Scotty, fue diseñada para ser simultáneamente ofensiva y cómicamente memorable. La canción cumplió con su propósito al establecer inmediatamente el tono del humor adolescente y situaciones embarazosas que define toda la película. Éxito tardío en el Billboard Hot 100.
Aunque la película se estrenó en el año 2004, Scotty Doesn't Know no entró en el Billboard Hot 100 hasta el año 2006, demostrando el fenómeno de quemadura lenta que experimentó tanto la canción como la película en general. Este éxito tardío fue impulsado principalmente por el crecimiento de plataformas digitales de música como iTunes, donde la canción comenzó a venderse consistentemente, y por su viralización en un YouTube primitivo. El hecho de que una canción de una película que fracasó comercialmente pudiera eventualmente entrar en las listas de éxitos fue un testimonio del poder emergente de la cultura del internet y las redes sociales para revivir contenido que el público mainstream inicialmente ignoró. Fenómeno de ringtones. A mediados de los 2000, cuando los tonos de llamada personalizados eran un negocio multimillonario y un elemento crucial en la cultura móvil, Scotty Doesn't Know se convirtió en uno de los tonos de llamada más descargados y populares. Miles de personas, especialmente estudiantes universitarios y jóvenes adultos, pagaban entre $1.99 y $2.99 para descargar el fragmento de la canción como su tono de llamadas. Esta popularidad como tono de llamadas generó ingresos significativos adicionales, tanto para Lustra como para los propietarios de los derechos de la película, convirtiéndose en un flujo de ingresos inesperado que superó las ganancias iniciales de la banda sonora. La canción que literalmente salvó una vida. En una de las anécdotas más extraordinarias relacionadas con la película, un miembro de la banda Lustra reveló en una entrevista una historia impactante sobre cómo Scotty Doesn't Know literalmente salvó la vida de una mujer. Según el relato, una mujer que era fan de la película y tenía la canción como ringtone, se encontraba en una situación médica crítica y estaba a punto de caer en coma. Cuando su teléfono sonó con el tono Scotty Doesn't Know, algo de su cerebro respondió automáticamente y comenzó a cantar la letra de la canción. Este acto de cantar, según los médicos que la atendieron, ayudó a mantenerla consciente el tiempo suficiente para recibir tratamiento médico de emergencia. La banda quedó profundamente conmovida al enterarse de esta historia. Easter egg en película de Bourne. En un divertido guiño metacinematográfico, si prestas mucha atención durante esta escena en el ultimátum de Bourne del año 2007, podés escuchar débilmente Scotty Doesn't Know sonando en el auricular del teléfono de Jason Bourne. Este fue un easter egg intencional colocado por el equipo de sonido, probablemente como una broma interna sobre Matt Damon, quien protagoniza la película de Bourne y por supuesto apareció cantando esa misma canción en Euroviaje censurado. Es el tipo de referencia sutil que solo los fanáticos más atentos notarían, pero que añade una capa adicional de diversión para aquellos familiarizados con ambas películas. Chiste recurrente a lo largo de Europa. Una de las bromas visuales y auditivas más inteligentes de Euroviaje es cómo Scotty Doesn't Know se convierte en un chiste recurrente que persigue a los personajes a través de su viaje europeo. Después de la humillación inicial en la fiesta de graduación, Scotty sigue encontrándose con la canción en los lugares más inesperados, tocando en radios de taxis de diferentes países, sonando en clubes nocturnos e incluso siendo tarareada por extraños que casualmente la han escuchado. Este motivo recurrente sirve como un recordatorio cómico constante del momento más vergonzoso de Scotty, y también funciona como un comentario satírico sobre cómo la cultura popular estadounidense se ha extendido por toda Europa. Cada vez que la canción aparece, la reacción de Scotty se vuelve más exasperada, creando una escalada cómica perfecta. Cerveza real en la escena de la fiesta. Durante la filmación de la escena de la fiesta de graduación, los barriles de cerveza que aparecen en pantalla no contenían cerveza de utilería o agua coloreada, sino que contenían cerveza real completamente alcohólica. Según revelaron los directores en comentarios del DVD, el actor Jacob Pitts, quien interpreta a Cooper, aprovechó la situación al máximo y consumió cantidades considerables de cerveza durante las múltiples tomas necesarias para capturar la escena. Para cuando llegaron a filmar la escena del jacuzzi, Pitts estaba genuinamente bastante borracho, lo que probablemente contribuyó a la naturalidad desinhibida de su actuación. Esta práctica de usar alcohol real no es rara en producciones de bajo presupuesto, aunque puede crear desafíos logísticos y de seguridad. Desnudez frontal masculina agregada después. La escena de la playa nudista donde Cooper accidentalmente termina en una playa exclusivamente gay en Francia, originalmente fue filmada con una cantidad relativamente moderada de desnudez. Sin embargo, durante la edición, los cineastas decidieron que la escena sería significativamente más divertida y efectivamente incómoda si había una cantidad abrumadora de desnudez frontal masculina. Así que digitalmente añadieron más pitos a las tomas usando CGI y también filmaron material adicional con extras desnudos. El objetivo era crear literalmente una pared de pitos. Hiciera la situación de Cooper aún más absurdamente incómoda. Esta decisión llevó a que la escena se convirtiera en una de las más recordadas y citadas de toda la película. Jacob se negaba a vestirse entre tomas. Durante la filmación de las escenas de la playa nudista, que requirieron varios días de rodaje, Jacob Pitts optó por un método poco ortodoxo para mantenerse en personaje, y de paso crear una atmósfera auténtica en el set. Entre tomas, cuando normalmente los actores se pondrían batas o toallas, Pitts se negaba rotundamente a ponerse pantalones cortos o cualquier
cualquier tipo de ropa. Permanecía completamente desnudo durante los descansos, caminando por el set, conversando con el equipo y comportándose como si fuera perfectamente normal. Según revelaron más tarde los miembros del equipo, esto definitivamente incomodaba a algunas personas en el set, pero Pete parecía disfrutar enormemente de la incomodidad que generaba. Su dedicación al realismo de la escena, o su amor por la provocación, ciertamente añadió una autenticidad involuntaria al ambiente de la filmación. La escena cortada de Ana Frank. Una de las controversias más grandes durante el desarrollo de Euroviaje involucró una escena planteada que nunca llegó a filmarse debido a preocupaciones éticas y morales. Los guionistas originalmente habían escrito una secuencia ambientada en la casa de Ana Frank, donde los personajes de alguna manera terminaban teniendo relaciones sexuales. Esta escena fue considerada universalmente como cruzando una línea inaceptable de mal gusto, incluso para los estándares de la comedia irreverente. El estudio, los productores y eventualmente los propios escritores acordaron que la escena era demasiado ofensiva y potencialmente dañina para ser incluida. Sin embargo, el guión original de esta escena eliminada está disponible como material especial en algunas ediciones del DVD para aquellos mórbidamente curiosos. El Club Vandersex como reemplazo. Después de que la escena de Ana Frank fuera rechazada por inaceptablemente ofensiva, los guionistas necesitaban crear una secuencia alternativa ambientada en Ámsterdam, para así capturar la esencia de la ciudad como un lugar de libertad sexual y comportamiento transgresor. Así nació la escena del Club Vandersex, un establecimiento de sadomasoquismo y fetichismo donde los personajes se encuentran en situaciones sexualmente incómodas pero consensuales entre adultos. Esta escena permitió a los cineastas explorar el humor sexual extremo y la curiosidad de los turistas estadounidenses frente a la cultura europea más liberada. Todo esto sin pisotear la memoria de las víctimas del Holocausto. El Club Vandersex con Lucy Lawless resultó ser una de las escenas más memorables de la película. Hansi Grover, homenaje a Duro de Matar. Los dos hombres masivos que trabajan como seguridad o ejecutores en el Club Vandersex llevan los nombres de Hansi Grover, que no es una coincidencia casual, sino una referencia deliberada a Hans Grover, el icónico villano interpretado por Alan Rickman en Duro de Matar. Este tipo de referencias cinematográficas escondidas eran comunes en las comedias de principios de los 2000, funcionando como guiño para los espectadores más atentos y cinéfilos. La elección es particularmente apropiada, dado que Hans Grover era el alemán en Duro de Matar, y estos personajes también parecen ser de origen germánico. Es el tipo de detalle que muestra que los escritores se estaban divirtiendo con referencias de la cultura pop, incluso en los elementos más pequeños de la producción. La palabra de seguridad sin sentido. En la escena del Club Vandersex, Cooper menciona nerviosamente algo sobre una palabra de seguridad mientras está siendo atado. La supuesta palabra de seguridad que menciona no es realmente una palabra en ningún idioma, sino una combinación absurda de letras y símbolos tomada de varios idiomas europeos, incluyendo específicamente el símbolo de euro. Esto fue un chiste deliberado de los guionistas para subrayar cuán fuera de profundidad están los turistas estadounidenses en Europa. La palabra es esencialmente galimatías multilingüe europeo que suenan impresionante pero es completamente incomprensible, reflejando perfectamente la confusión cultural que experimentan los personajes durante todo su viaje. Ese es un detalle que la mayoría de los espectadores no captarían en un primer visionado. Ausencia total del Manchester United. A pesar de que una subtrama significativa de la película involucra a un grupo violento de hooligans que supuestamente son fanáticos rabiosos del Manchester United, curiosamente en ningún momento de la película aparece la insignia oficial, el logotipo o los colores distintivos del Manchester United. No hay logos en el bar donde los conocemos, ninguna insignia en su ropa, ni marcas identificativas del autobús. Esta ausencia fue casi certeramente una decisión legal y de derechos de marca registrada. El Manchester United, uno de los clubes de fútbol más valiosos y protectores de su marca en el mundo, probablemente nunca habría dado permiso para que su imagen fuera asociada con la violencia y el comportamiento criminal en una película. Los cineastas tuvieron que confiar en referencias verbales y en el contexto para establecer la afiliación del equipo. La batalla de robots, calificada como PG. En medio de una película repleta de desnudez, lenguaje vulgar y situaciones sexuales explícitas, una de las escenas más amadas y frecuentemente citadas es completamente inocente, y podía fácilmente estar en una película familiar clasificación PG. La batalla de robots mimo que tiene lugar en París, donde Scott Thomas termina peleando con un artista callejero mimo, es pura comedia física sin una sola palabra de diálogo. Esta escena es brillante en su simplicidad. Dos personas haciendo movimientos robóticos lentos y deliberados mientras técnicamente están peleando. La juxtaposición de esta secuencia dulce e infantil con el contenido más adulto del resto de la película crea un contraste cómico perfecto y demuestra el rango tonal que los cineastas estaban dispuestos a explorar. El Coliseo desplazado geográficamente.
En una de las escenas donde los personajes se aproximan al Vaticano en Roma, los espectadores atentos notarán que el icónico Coliseo romano es visible en el fondo. Sin embargo, esto presenta un error geográfico significativo. En la Roma real, el Vaticano y el Coliseo están ubicados en lados completamente opuestos de la ciudad. De hecho, están separados por varios kilómetros. El Vaticano está en el lado oeste del río Tíber, mientras que el Coliseo está en el lado este. Sería imposible ver ambos monumentos desde la perspectiva mostrada en la película. Este error probablemente ocurrió porque los efectos visuales añadieron el Coliseo digitalmente sin considerar cuidadosamente la geografía real de Roma, asumiendo que el público general no notaría o no le importaría la inexactitud. 3 aviones diferentes en una secuencia. Durante las escenas de partida hacia Europa en el aeropuerto, hay una inconsistencia técnica notable que solo los entusiastas de la aviación probablemente notarían. La secuencia muestra 3 tipos completamente diferentes de aviones. Primero ven un Lockheed L-1011 TriStar en la pista. Luego, hay tomas exteriores de un Boeing 767 y finalmente las escenas del interior de la cabina fueron filmadas en un jet de Lufthansa que parece ser un modelo completamente distinto. Esta inconsistencia probablemente surgió porque el equipo de producción tuvo que usar metraje de archivo disponible y el acceso a diferentes aviones que pudieron obtener para filmar, sin preocuparse demasiado por la continuidad entre los diferentes tipos de aeronaves. Es un error común en producciones de bajo presupuesto, donde la logística y el acceso a equipos superan la preocupación de precisión técnica. Error ortográfico intencional en el autobús. En el autobús de doble piso rojo de los hooligans del Manchester United, hay un graffiti que dice "You are a wank" en lugar del gramáticamente correcto "You are a wank". Este error ortográfico confundiendo your, que es un posesivo, con you are, que es una contracción de you are, fue absolutamente intencional por parte de los cineastas. La decisión de escribirlo mal fue una forma sutil de caracterizar a los hooligans como personas no particularmente educadas o inteligentes, reforzando el estereotipo de que son matones violentos sin mucha educación formal. Es un detalle pequeño, pero inteligente que añade capas de caracterización sin necesidad de diálogo explicativo. Los hooligans británicos reales probablemente no apreciarían ser tratados como analfabetos funcionales, pero sirve a la comedia de la película. La dirección de email memorable. El ahora infame correo electrónico mika@mailemotherfucker.com fue creado específicamente para la película como una broma sobre el malentendido central de la trama. Scotty piensa que Mika es un hombre alemán cuando en realidad es una mujer holandesa, y este dominio de correo electrónico absurdo fue diseñado para reforzar su confusión. Lo que los cineastas probablemente no anticiparon fue cuánto esta dirección de correo electrónico ficticia resonaría con el público de internet. Después del estreno de la película, innumerables personas intentaron registrar variaciones de esta dirección. Aparecieron referencias en foros, sitios web e incluso se convirtió en un meme en ciertos círculos de internet. El dominio obviamente nunca existió como un servicio real de correo electrónico, pero la broma vivió mucho más allá de la película misma. 2 versiones distintas de la película. Euroviaje fue lanzada en 2 versiones significativamente diferentes para atender a diferentes mercados y preferencias de audiencia. La versión teatral original que se proyectó en cines fue clasificación R por la Motion Picture Association of America y tenía una duración de aproximadamente 90 minutos. Esta versión ya contenía lenguaje fuerte, desnudez y contenido sexual que justificaba la clasificación R. Sin embargo, posteriormente se lanzó una versión sin clasificar en DVD que duraba 92 minutos. 2 minutos más que la versión teatral. Esta versión extendida incluía escenas adicionales con más desnudez, lenguaje más explícito y humor más crudo que había sido recortado en la versión teatral para evitar la clasificación NC-17. La versión sin clasificar se convirtió en la preferida de los fans y es la que típicamente se encuentra en servicios de streaming. Estreno mundial de la película. La película tuvo su estreno en España y Latinoamérica el 16 de julio del 2004, aproximadamente 6 meses después de su estreno en Estados Unidos. Este retraso era típico para los lanzamientos internacionales en esa época, antes de que la era digital permitiera estrenos simultáneos globales. Irónicamente, para una película sobre estadounidenses viajando por Europa, el desempeño de los mercados europeos fue incluso más débil que en Estados Unidos. Muchos críticos europeos la encontraron ofensiva en su representación estereotipada de las ciudades y culturas europeas, particularmente la secuencia de Bratislava, que causó controversia real en Eslovaquia. Lanzamiento directo a VHS en algunos mercados. Mientras que Euroviaje tuvo un estreno teatral completo en Estados Unidos y algunos otros mercados, en varios países fue lanzada directamente en video sin pasar por los cines. En Francia, irónicamente, uno de los países destacados de la película, fue directa a DVD sin estreno teatral. También hubo estrenos exclusivos en DVD en Argentina el 29 de septiembre del 2004, en Hungría el 27 de octubre del 2004 y
Japón el 7 de octubre del año 2005. Estos lanzamientos directos a video reflejaban la falta de confianza de los distribuidores internacionales en el potencial de taquilla de la película después de su decepcionante desempeño en Estados Unidos, y también la dificultad de comercializar una comedia estadounidense sobre Europa a audiencias europeas que podrían sentirse ofendidas por la representación estereotipada. Tesoros ocultos en el DVD. El lanzamiento en DVD de Euroviaje incluyó un extenso conjunto de contenido adicional, incluyendo 13 escenas eliminadas que no llegaron al corte final de la película. Una de las más memorables presentaba a Jenny haciendo dedo sola en una autopista europea, una secuencia que probablemente fue eliminada por razones de ritmo o porque no agregaba suficiente valor a la narrativa principal. Otras escenas eliminadas incluían más interacciones con Arthur Frommer, extensiones de las secuencias de viaje y bromas adicionales que los editores decidieron que ralentizaba el ritmo de la película. Para los fanáticos de la película, estas escenas eliminadas proporcionan una visión fascinante del proceso de edición y las decisiones creativas que dieron forma a la versión final de la película. Final alternativo disponible. Entre los extras del DVD se incluye un final alternativo que ofrece una conclusión muy diferente a la historia comparada con el final relativamente feliz y optimista que se usó en la versión teatral. Aunque no se han revelado todos los detalles del final alternativo públicamente, para preservar el elemento sorpresa a quienes quieran verlo, se sabe que es considerablemente más cínico y menos satisfactorio emocionalmente. Los cineastas finalmente optaron por el final más convencional. Estos probaron ambas versiones con audiencia de prueba, y el final más optimista recibió reacciones mucho más positivas. El final alternativo sirve como un recordatorio de que incluso decisiones aparentemente obvias como el tono del final de una película a menudo involucran experimentación y múltiples opciones durante el proceso de producción. La controversia con Todd Phillips y Old School 2. Una de las consecuencias imprevistas de Euroviaje fue que específicamente mató el desarrollo de Old School 2, la secuela de la exitosa comedia del año 2003. El director Todd Phillips, quien había dirigido Old School y también Viaje Censurado, estaba furioso con la estrategia de marketing de DreamWorks para Euroviaje. Los materiales promocionales y el tráiler proclamaban prominentemente que la película era de los creadores de Old School y de Viaje Censurado, implicando fuertemente que Phillips estaba involucrado. Sin embargo, Phillips no tuvo absolutamente nada que ver con Euroviaje, ya que fue dirigida por Jeff Sheffer, quien había sido guionista, pero no director de Viaje Censurado. Phillips sintió que su reputación y marca estaban siendo explotadas sin su permiso para vender una película completamente diferente. Como venganza y protesta, abandonó Old School 2 que estaba desarrollando para DreamWorks, efectivamente, terminando cualquier posibilidad de una secuela oficial. Esta situación ilustra las complejas políticas y egos que operan detrás de escena en Hollywood. La crítica la mató, pero es una película de culto. Euroviaje recibió una recepción crítica bastante tibia cuando se estrenó. En Rotten Tomatoes, la película actualmente tiene un 46% de aprobación basado en 119 reseñas profesionales, con una calificación promedio de 5.1 sobre 10. El consenso crítico fue que, aunque la película tenía momentos genuinamente divertidos y un elenco carismático, dependía demasiado del humor de estereotipos culturales. Muchos críticos europeos fueron particularmente duros, sintiendo que la película perturbaba estereotipos negativos sobre Europa. Sin embargo, a pesar de esta recepción crítica mediocre y su fracaso en taquilla, Euroviaje ha experimentado una rehabilitación cultural extraordinaria en las décadas posteriores a su estreno. Se ha convertido en un clásico de culto definitorio para la generación millennial, citado frecuentemente en conversaciones sobre viajes, comedias de los 2000 y cultura pop. En plataformas como Reddit, IMDb y redes sociales, la película disfruta de una reputación mucho más positiva entre los fans que la que jamás recibió de los críticos profesionales. Su estatus de culto demuestra que el juicio inicial de críticos y taquilla no siempre predice el legado duradero de una película. El director de la película se eligió por lotería. Los tres hombres que escribieron y dirigieron Euroviaje, Jeff Jaffer, Alec Berg y David Mandel, querían genuinamente compartir el crédito de dirección en la película, reconociendo que habían trabajado como un equipo verdaderamente colaborativo durante toda la producción. Sin embargo, el Directors Guild of America, el sindicato que representa a los directores de cine en Estados Unidos, tiene reglas estrictas sobre los créditos de dirección. Las reglas del DGA generalmente prohíben que más de 2 personas compartan crédito de dirección en una película narrativa, con excepciones limitadas para equipos establecidos como los hermanos Coen o las hermanas Wachowski. Enfrentados con esta restricción sindical, los tres tuvieron que encontrar una manera de determinar quién recibiría el crédito oficial como único director. En lugar de pelear o tomar una decisión basada en quién había contribuido más, optaron por un método completamente democrático y aleatorio. Un asistente de producción literalmente sacó un nombre de un sombrero. El nombre que salió fue Jeff Jaffer y por lo tanto él recibió el crédito oficial como director, aunque los tres dirigieron efectivamente la película juntos.
minutos. Esta anécdota perfectamente encapsula el espíritu colaborativo e irreverente que definió la producción de Euroviaje censurado. Y así es como Euroviaje pasó de ser un fracaso en taquilla a convertirse en una película de culto que marcó a toda una generación. Los críticos la hicieron mierda, perdió plata, molestó a medio continente europeo, pero 20 años después sigue viva. Se cita, se memea, se canta, y todavía hay gente gritándole a Matt Damon en las calles, "Scotty doesn't know". Eso no lo logra cualquier película. Si llegaste hasta acá, claramente esta película también te marcó. Contame en comentarios dónde viste Euroviaje por primera vez. En DVD, en cable o incluso en streaming. Y decime la verdad, ¿cuántas veces gritaste "Scotty doesn't know"? Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, porque se vienen más especiales con 50 curiosidades con historias que no te contaron en ningún lado. Nos vemos en el próximo viaje.